Bienvenidos un día más a, en todo caso, podcast, hoy con un tema de actualidad fresquito para ustedes al día, para que lo conozcan y lo sientan antes de estas elecciones. ¿De qué hablaremos, Toñín? De las elecciones A delegado de curso. número Exacto. 2021. 2021, lo importante, se presenta Nachito, Miguelito. Y Natalia. Es delegado de curso no de universidad, es de primero de bachillerato. Vamos a hablar lo importante que es. El personero ya del primero de bachillerato ha dicho que va a intentar colocar una piscina en el instituto. Importante. No sabemos si lo cumplirá, todos los años lo promete. Siempre, ¿Qué siempre. piensan ustedes? El objetivo principal es conseguir no tener más de un examen a la semana, ¿no? Bueno, es el objetivo. Quiere tener naturales los martes y después conocimiento del Y medio. eliminarán los viernes. exámenes sorpresas y los test en mitad de las clases. Me hubiera venido bien tener un delegado así la semana ¿Sabes? pasada. Increíble. No fue posible, 2 exámenes el mismo día, pero bueno, aquí estamos. Muy bien, ¿cómo están, muchachos? Veo que bien. Muy bien. Bien, bien. Te Ojalá. gusta verles la cara y que nos puedan ver la cara también. Hi. ¿Qué pasa? Veo Ojalá. que tienes un busito como de Playboy, ¿no? Un conejo muerto. Sí, la verdad que sí, ya le he No dicho. tiene nada que ver, no es de Playboy. Es de ¿Qué Playgirl. es? ¿De paella valenciana? ¿Pollo y conejo? ¿Qué hay? Como No un sé, conejo lo que muerto puedo ahí. decir es que es muy, muy suavecito. ¿Qué marca esta es? ¿Qué camisa. marca es? Espérate que tengo que coger las No gafas me, porque no me si acuerdo el nombre, pero tiene Bonnie en el conejo. Bonnie and Clyde. Dije en el conejo. Y es Bonnie en el nombre. No Ah, se dieron vale. cuenta, muchachos, qué pasó. Tiene Bonnie en el conejo. What the fuck. Bueno, retomando de nuevo el tema que vamos a hablar hoy. Ah. Este capítulo lo más probable es que se emita el 14F. No vamos a hablar de amor, ya nos gustaría. Vamos a hablar de las elecciones catalanas, las elecciones al Parlamento de Cataluña, unas elecciones sustancialmente importantes que va a Pareciera. decidir muchísimo sobre el futuro de el Estado catalán, la Comunidad Autónoma de Cataluña, en el que, bueno, tenemos que analizar bastantes cosas porque tocamos temas muy importantes, Es ¿no? enrevesado. Yo me acuerdo hace unos años cuando estábamos todavía estudiando Derecho que los profesores de Constitucional por primera vez en muchos años, más de 30, tuvieron trabajo. Algo muy importante, Sí, sí, además sí, de es dar verdad. clases, Es verdad. hay que Sí, decirlo. sí, sí. Y es gracias a Cataluña. O sea, Cataluña, yo veía un dato el otro día de que muchas empresas se habían ido de Cataluña a Madrid, etcétera. Por la incertidumbre. Sí. Este año acaba de pasar, hoy pasaron un reportaje de hecho y la mayor comunidad autónoma, si no estoy mal, que ha perdido empresas, sociedades, vamos, que se han mudado sociedades de su Más de 700 no sí, sale en el último año. Ujú. El que peor está es justamente Cataluña. Bueno, y me acuerdo que cuando estábamos estudiando organización constitucional, los apuntes que teníamos en la carrera, el artículo 155 decía que nunca se había usado. Efectivamente. De hecho, teníamos los apuntes súper desactualizados Justo, porque justo. cuando nosotros dimos esta asignatura, que creo que era en 2017-2018, ya se había utilizado el Y 155. creo que verdad. ese año cayó el gordo de la lotería en No 155, sí. Ahí ¿En ya me serio? pillas. Sí. Ahí ya me pillas. Qué loco, eso sí no lo sabía, pero justo estaba reflexionando y digo, oye, sí, se han ido muchas empresas y quizás se ha perdido por ello también, naturalmente, Pasa siempre trabajo. con inestabilidad política. Siempre hay inestabilidad Es normal. política en un estado, en este caso no es un estado, Sí. es una región, como Es normal. autónoma, como se Ujú. quiera llamar, suelen irse a las empresas. Pero esto también tiene que ver con un tema que leí el otro día de que consideran a Madrid como una suerte de paraíso fiscal dentro de la propia España. Por De los hecho, bajos tipos impositivos de los efectivamente, impuestos. para sociedades, el impuesto de sociedades Es complicado. puntualmente. Es No complicado tenía ese idea. asunto. Sí, eso lo podemos abordar otro día. Sí, sí. Pero hoy vamos a hablar precisamente de nuestros amigos catalanes. Ujú, correcto. Bueno, qué decir, en verdad complicada la situación, complicado porque no hay un término medio en esto, ¿no? Es una de esas cosas en la vida en que conseguir un punto medio parece Ujú. que es imposible. Y Ujú. eso es precisamente lo que hace difícil negociar y llegar a acuerdos que eviten el uso de otros mecanismos un poco más de la fuerza o el desconocimiento, ya hablaremos un poco más de esto, para buscar una solución. Entonces, sí. bueno, es complicado. No sé cómo ustedes ven el panorama. Yo sí tengo que decir que con estas elecciones Primero- a mí me sorprende el candidato del PSOE, Ujú. que bueno, ha estado a cargo Illa del Maravilla. ministerio. Sí. Y ya maravilla. A ver, Bueno, no yo sé si le dicen así, pero Yo No lo sé. primeramente quiero preguntarles, ¿creen que están bien las elecciones el día 14? Yo ¿Deberían sí. haberse atrasado? Yo sí. De hecho, bueno, ya lo hemos hablado. Yo soy fiel creador de que los procedimientos en los que el Estado controla todo el procedimiento electoral, así como, por ejemplo, yo qué sé, es básicamente cuando se realizan, por ejemplo, yo lo comparo con la realización de las pruebas de antígenos en diversos municipios, por ejemplo, de Madrid, en el que una ingesta cantidad de personas se reúnen en un sitio y realizan efectivamente sus pruebas sin peligro alguno. Yo confío en que las elecciones, siempre que esté el Estado de por medio garantizando un proceso electoral seguro,
sea capaz de realizar, pues que la gente vaya a votar con seguridad y bueno, siempre cumpliendo las medidas sanitarias. Sí, Creo unas que sí. cosas de las que se dijeron es que el derecho al voto, sin importar la circunstancia que haya, No se puede vulnerar. No se puede vulnerar, claro. Ya. A ver, muy bonito, o sea, suena bonito en el papel, ¿verdad? Pero ya les digo yo, cuando tú redactas una constitución y cuando tienes unos artículos, tú no piensas en que la estás redactando para una pandemia. Ya, correcto. Bueno, sí, están los famosos artículos del estado de alarma, excepción y sitio. Bueno, sí, pero es verdad, realmente, ok, ahí En te doy la estado de razón. sitio creo que sí se podría, bueno, no, creo no, en estado de sitio sí se podría reprimir este, Sí, sí. este No sé tipo si de pueden derecho. haber correcto, no sé si puede haber elecciones en estado de sitio. Sin embargo, lo que se tiene que dar por hecho es que el procedimiento electoral de un estado democrático puede estar preparado ante cualquier situación, en este caso una pandemia, que yo entiendo que lo que se tiene que garantizar es el distanciamiento social. Yo cuando he ido a votar, que hemos ido pocas veces básicamente, porque no somos ancianetes, pero digamos que siempre ha habido muchas horas entre medias para En verdad que sí. en los colegios electorales nunca se encuentren tan llenos de personas o de votantes. Sí, Entonces, aquí eso te lo voy a reconocer, está muy bien organizado. Bueno, Sí. depende, ¿no? Funciona rápido. depende de dónde, pero Bueno, Depende yo, del colegio que te toque. claro, yo también ahí acompaño un poco a Toño y yo lo que he visto es que funciona de maravilla. También es que yo estaba acostumbrado a un desastre de elecciones donde tenías que hacer colas de 5 No, o 6 España en horas. cuanto al sistema electoral. Pero España en eso sí tiene un tema bastante bueno y yo creo que eso es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Porque si estuviéramos en otro país, seguramente esto sería imposible e inviable. Pero bueno, también yo sí no sé, o sea, hay muchos intereses detrás de que sean ahora, ¿no? También eso, a veces la estrategia de cara a unas elecciones siempre Bueno, es cuando las haces. intereses tampoco. Ten en cuenta que la fecha estaba ya puesta. Antes Sí, los intereses sí. eran a que se atrasaran. Pero Claro. es a lo que voy, o sea, siempre hay que tener a partir de eso que en la estrategia política, y esto es así, hay días que te conviene que sean las elecciones para que la gente Sí, vote, y cada hay uno días en juega. los que quieres que más bien menos gente vote. Cada uno juega con las reglas del juego, ¿no? En este Sí, caso la sí. fecha es muy importante porque, claro, dada la situación en la que nos encontramos y la estrategia política de un partido en concreto como es el Partido Socialista, pues digamos que cada uno juega con sus herramientas y, bueno, al fin y al cabo cada uno saca sus conclusiones. De todas formas, es relevante recalcar el grado de polarización que has hecho tu referencia anteriormente, ¿no? Pero es importante enfatizar que la polarización no se genera sola, sino esto surge detrás de un procedimiento, en este caso un procedimiento nacionalista, que no surge solo. Digamos que existen unos derechos históricos o una forma de concebir a Cataluña como Estado de autonomía, o en este caso Estado independiente, en el que cada ciudadano tiene su pretensión, se agrupan esas pretensiones en una idea política y esa idea política es la que lleva a pedir o tener unas demandas a nivel territorial. Sí, Esto una viene, pregunta, sí. esto viene desde mucho antes. Digamos que a partir de los 2000 es cuando la polarización realmente empieza a surgir en Cataluña. Sí, incluso desde la segunda, bueno, ya yéndonos a cosas históricas, desde la Segunda República Española. Si no estoy mal es cuando se empiezan a hablar, pues sí, un poco de esto, Sí, de, a ver, de independencia, autonomía. Sí, históricamente es verdad que España es un reino, o sea, considerado así el reino de España, que fue unificado, bueno, por distintos procesos a lo largo de su historia, un poco a la fuerza. Eso sí hay que Como todos. valorarlo. Pero como todo Como eso todos, iba, Porque no es hay que iba nada que se iba a haya llegar a ese unido. punto. Eso no es de ahí no nace Quieren ir a la España. automáticamente un derecho de autodeterminación de los pueblos, que ya vamos a entrar un poco más en materia. Por ese mero hecho no nace ese derecho. Eso sonó bastante bien. Sí, por la Constitución. Perdón. Sí, pero eso es una cuestión que yo creo que a veces en los argumentos tenemos que tener cuidado. Sí. El tema es complicado. Sí, sí El lo tema es. es complicado y es muy difícil Jurídicamente de incluso. definir. Sí. En la propia creación de lo que viene siendo el Estado Democrático Español, Jordi Pujol, que es como, digamos, la figura más relevante en el independentismo catalán durante Sí. el siglo XX y el XXI, se puso en el Congreso y dijo, Cataluña acepta la Constitución, especialmente porque pretende evitar la discriminación que supuso ser catalán e independentista en la dictadura. De hecho, Cataluña, a la hora de aceptar el referéndum, fue una de las 3 o 4 comunidades en el que el sí ganó con más rotundidad, ¿no? Entonces, digamos que toda idea política cambia.
al paso del tiempo, ¿no? Y conforme la democracia se va sentando, digamos que las ideas nacionalistas pues van naciendo. Y eso tiene que tener un trato. No debe quedarse en el olvido o no debe alejarse uno respecto a las pretensiones de unos por el hecho de que sean contrarias a la tuya. Yo también quiero enfatizar en una cosa, y es que ahorita hablamos de comunidades autónomas de España, pero España no estaba concebido para ser un país de comunidades autónomas. Las comunidades autónomas básicas en España eran Cataluña, si no estoy mal, País Vasco, y Galicia. Esas eran las comunidades autónomas, autónomas básicas que iba a tener España. Después vieron, que era un sistema que se podía implementar, otras comunidades empezaron a solicitarlo y al final pues sí, que es un sistema mucho más flexible. De todas formas, para explicar pero a lo que me refiero es España nace en la democracia en el 78 como un país pensado con un respeto a aquellas nacionalidades que se puede entender que tenían derechos históricos una evolución previos diferente al resto de España. De hecho, aquí es importante para quien no entienda muy bien cómo funciona España. España al final es un estado que tiene comunidades autónomas a las cuales el estado tiene unas competencias y las comunidades autónomas tienen otras. ¿Qué pasa? Las competencias parten del estado y el estado las deriva a las comunidades autónomas, no todas. Y las comunidades autónomas, para aceptarlas, tienen que incluirlas en sus estatutos de autonomía. Que son como unas constituciones. Exactamente, son como unas mini constituciones. ¿Qué ocurre? Cada comunidad autónoma puede decidir qué incluir y qué no dentro de esos estatutos. Y ahí es cuando te consigues con el Estatuto de Autonomía de, por ejemplo, de Cataluña, que tiene una cantidad de competencias brutales, mucho más grandes de las que más que el que puede, efectivamente, del País Vasco, que puede tener cualquier otra comunidad autónoma. La del País Vasco también. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, es una de las comunidades con menos competencias atribuidas, porque al fin y al cabo en la Constitución es lo que establece unas competencias exclusivas al Estado, unas competencias necesarias que el Estado debe manejar, después unas que son, digamos, que se pueden compartir con la comunidad autónoma. Y después otras exclusivas de las comunidades autónomas. Por supuesto. Es decir, hay comunidades autónomas y no se pueden suprimir comunidades autónomas. Efectivamente. Digamos que la idea de la descentralización en la Constitución tiene como fin generar un marco competencial flexible en el que cada autonomía, en base a un consenso con el Estado, lo consiga atribuirse más competencias o menos en base a la voluntad del pueblo, porque al fin y al cabo la reforma de los estatutos de autonomía acaban con referéndum autonómico. Pero digamos que al fin y al cabo es el pueblo el que decide qué competencias atribuirse a su propio territorio. Claro, son los habitantes de la comunidad quienes eligen pues eso. En este caso, Cataluña, en el 2000, con la entrada del tripartito en el PSOE, llevaron a cabo un proyecto en el que el estatut, no sé si habéis conocido, si sabéis el estatut, esa reforma del estatut en 2004-2006, en el que tenía como fin otorgar a la comunidad catalana muchas competencias. Efectivamente. Tantas competencias que al fin y al cabo el PP lo recurrió y algunos artículos fueron inconstitucionales. Entonces, ese proyecto... Claro, entonces esto viene de atrás. Si nos ponemos en base a los años 2000 y después de 2010 a 2020, existen dos variantes que digamos que lo que hacen es marear un poco al pueblo catalán. Por una parte, la izquierda, que era fruto del consenso, pero al final se acabaron pasando con un estatut quizás demasiado permisivo en términos de que muchos conceptos fueron inconstitucionales. Y después el de 2010, en el que el PP... la derecha en este caso, no me quiero personalizarlo en partidos políticos, digamos que se alejó un poco de la idea de consenso con el pueblo catalán, que eso acabó por polarizarlo más. Y ahí se puede ver como muchas veces la política no refleja lo que piensa la ciudadanía. No, y también hay un problema ahí. ¿Qué pasa cuando en cuestión de 4 o 5 años se da un cambio político que va completamente en un sentido contrario al anterior? O sea, que de hecho es lo que pasó en Cataluña. Cuando hay esos cambios tan bruscos, ¿no? Que de pronto ahora estamos con un gobierno autonómico que apunta claramente a una dirección y de pronto, en cuestión de las próximas elecciones, ya tenemos un gobierno autonómico que va contrario completamente, ¿no? Eso también pasa en los estados. Y yo creo que al final eso es lo que deriva precisamente en la polarización, en que los propios estados muchas veces se den más enfrentamientos entre un bando político y otro. Porque creo que es importante aquí destacar que hay una base que no debería ser tocada nunca. Una base que permita que a cualquier gobierno que venga no tenga que destruir todo lo que hizo el anterior para poder seguir adelante, porque si no... Y más a base de mentiras, que ahorita tenemos a eso. Y eso es lo que viéndolo así desde un punto de vista más jurídico, por eso es que tú necesitas tener una norma suprema, como es la Constitución, que articule precisamente esos periodos intermedios o esos periodos de cambio de poder de un lado al otro.
Y es ahí donde vamos a entrar un poco más Por en eso. detalle con el artículo 155, por ejemplo, de la Constitución. Ujú. Pero lo cierto es eso, o sea, y para terminar un poco, en España hoy en día hay 19 comunidades autónomas, ahí estoy incluyendo lo que es Ceuta y Melilla, que ya, bueno, es un caso también interesante analizar Sí. en otro capítulo. Pero bueno, ciertamente hay unas que han tenido mucho más peso, y de hecho el claro ejemplo es Cataluña, por esa idea que se tiene de, oye, queremos independizarnos. Básicamente hay que ver el trasfondo de todo. Digamos que ahora mismo los nacionalistas catalanes, personalmente no es un nacionalismo que yo me encuentre muy a favor porque digamos que en la mayoría de aspectos es muy, muy agresivo y Sí. antepone en muchas ocasiones lo que son los intereses territoriales, ojo, territoriales en términos de nacionalismo, a los intereses a nivel general de España e incluso en algunas situaciones a nivel de los catalanes. Sin embargo, todo tiene un trasfondo. Digamos que el pueblo catalán ha sido un poco mareado por una ideología y por otra y por la mala gestión de ambas. O sea, no estamos hablando de que un partido la haya cagado, no. Estamos hablando de que los dos, digamos que no han tenido la respuesta correcta al respecto. Entonces nos encontramos en un momento en el que la tensión constitucional es tal que constitucionalmente se tiene que dar una solución a esto. Porque digamos, porque el nacionalismo no va a desaparecer. A cambio... Sin embargo, se puede hacer una política de desgaste, por supuesto, pero no va a desaparecer un día a otro. Entonces, No. ¿qué solución se le da constitucionalmente a este problema territorial? Yo Esa es siempre la decía que la solución ya está. Y como en ¿Cuál es la muchas, solución? es a lo que voy, como muchas cosas de la vida, ya tienes tus estatutos de autonomía. Muévete con libertad dentro de ellos. Lo que pasa también, aquí debo ser honesto. Y si el territorio planea tener más que lo que la Constitución permite tener al estatuto de Yo creo que autonomía? ahí, o sea, hoy en día lo que Porque esa es la puedes clave. hacer- Sí. Digamos Mira, que... Sí, dale. es que creo que esto ya se resolvió en su día cuando se articuló la Constitución tal como está, de verdad. Y lo creo firmemente. Tú ya articulaste un mecanismo para que algunas comunidades, aquellas que sintieran esa vocación mayor, ese deseo de ellas mismas sentar una mayor base legal o competencial, lo pudieran hacer. Y así se hizo. ¿Qué es lo que no puede pasar? Oye, yo creo que las competencias derivadas de las comunidades autónomas son bastante amplias. De verdad lo creo. O sea, y abarcan, bueno, derechos sociales prácticamente todos están atribuidos a las comunidades autónomas. O sea, ya ahí tienes económicos y sociales. Y ahí tienes una base de desarrollo súper amplia que te permite precisamente jugar con ello en función de Pueden tener su la propia ideología. policía, por ejemplo. Sus propios O sea, cuerpos es de decir, seguridad, Ahora que efectivamente. hablaremos de la autodeterminación de los pueblos, veremos como un pueblo con su propia policía difícilmente puede argumentar que está ocupado, por ejemplo. Es que efectivamente, o sea, de hecho eso es un argumento muy interesante que tú dices, Juan. Y también a mí hay algo que me preocupa y yo creo que en un mundo donde más bien hay que caminar hacia la integración, cuando se sigue insistiendo en la idea de atomizarlo, yo sé que tú con esto tienes una idea un poco más encontrada, Juan, y es interesante también que entremos un poco en ese debate. Pero yo creo que es un mundo que debería tender un poco más precisamente a ese esfuerzo colectivo. Por ejemplo, a instituciones como la Unión Europea, entre otras, con lo bueno y lo malo que claramente tienen. Oye, este tipo de iniciativas de yo me voy por aquí porque quiero irme por aquí, que lo entiendo y lo respeto, pero no comparto la forma, Básicamente... no me parece. No, correcto. yo necesito responder parte de lo que dijo Jesús en cuanto tú le preguntaste cuál es la solución, ¿no? La solución la defiende las Naciones Unidas, que es que cualquier pueblo que se pueda autodeterminar, que de hecho no está limitado, tiene que hacerlo por los procesos democráticos. España Eso los sí. tiene. Es decir, los catalanes tienen varios partidos políticos en el Congreso de los Diputados. Y si consiguieran las mayorías en su día, podrían instar una reforma y podrían reformar la Constitución hasta tal punto que les deje ser independientes. Porque la Pero es un proceso Constitución... democrático. Porque la Constitución se puede reformar en su totalidad. Esto es algo que podemos entrar más adelante o incluso da para prácticamente para Un un capítulo Bueno, completo capítulo entero. 5 o 6, porque también está la Correcto. filosofía de ser la misma Constitución. Claro. otra Sin Constitución, embargo, el bueno, nacionalismo en fin. lo que pretende es otorgar a un círculo, a un territorio en concreto, una nacionalidad completa. Esto implica soberanía, esto implica autonomía fiscal, esto implica signos de identidad como una bandera, como una lengua propia que se antepone al resto. Pero tú estás en contra. Parte de allí. ¿Parte? Parte de allí y luego imagínate todos los convenios internacionales que en ese momento tienen que ser, bueno, de pasar a firmarse y ratificarse por ese nuevo Estado Bueno, sugerente. en sí, normalmente las naciones, por lo que tengo entendido, cuando se han separado, fraccionado, por ejemplo, todo este proceso de descolonización de los 60,
que pasó con los países, sí es verdad, tienen que volverse a firmar tratados, pero no suelen ser conflictivos porque ya hay Claro, no tratados sobre estos. Los tratados base no, pero los tratados o acuerdos económicos. El no, problema bueno, sí. Ahí es yo donde creo que vienen las mayores el problema es dificultades. tratar acuerdos económicos siguiendo el proceso de independencia que han seguido los independentistas estos años. Mira, prácticamente. y tú imagínate, España va a seguir siendo parte de la UE, ¿no? Tú imagínate que llega a Cataluña, siguen adelante, se separan. ¿Tú qué va a Sí, decirle o- Francia? ¿Qué le va a decir Alemania? Le van a decir, Hombre, si- felicidades, hasta luego. No, pero si sigue un procedimiento democrático, yo no veo un motivo por el cual cualquier país soberano Claro, diga pero que el no. problema es que Cataluña tiene visos de no querer seguir un procedimiento Sí, pero democrático. acuérdate Eso una sí. cosa, aquí también va el derecho de la mano con lo que es la geopolítica, porque al final, si tú tienes un socio comercial a nivel internacional, y esto pasa mucho, de hecho, en la determinación de los pueblos, o sea, cuando el reconocimiento de un Estado a otro es un acto que parte de esa naturaleza unilateral, ¿no? Yo Estado te reconozco a ti. De hecho, hemos visto cómo a Cataluña hay países que, porque tienen una visión contraria a España, no sé si porque en verdad creen que Cataluña es independiente o sencillamente para llevar la contraria, un que es lo que juego creo, es un político. juego político, efectivamente, van y dicen, no, Cataluña es independiente, lo reconozco como Estado. ¿Quién dijo no- eso? ¿Ah? ¿Quién dijo eso? Venezuela, te pongo un ejemplo. Venezuela, cuando España estaba negociando en la Unión Europea todo el tema de las restricciones Sí. y sanciones económicas, salió muchas veces Y Maduro bueno, hay diciendo, países que... Cataluña los aplaudan su deseo de ser independientes y los apoyamos. Hay países Y que, muchos otros. que no también. los han reconocido y entran en ese juego. A mí no me ha reconocido nadie, pero yo reconozco a los que no reconoce nadie. Y nos Claro. empezamos a reconocer entre nosotros, Exactamente. ¿no? Mira, Apoyo de luces, Sí, entonces. ¿no? claro, más o menos. tal cual. El claro ejemplo, hace poco, cuando Biden entró en la Casa Blanca, ¿saben que ¿También Trump- apoya a Cataluña? No, jodas. No. Ah. ¿Te imaginas? No creo que esté en su agenda, honestamente, ese tema, para No hacer lo un sé, poco Rick. de ello. Porque tenemos que partir de la base de que el derecho a la autodeterminación internacional no se puede atener Cataluña, digamos. No. Sí, Partimos de la base. Porque sí, no. no estamos hablando de un derecho a la autodeterminación, Entremos un sino poco más en ello. de un Sí. principio. El Sí, vamos a principio- mirar esto. Vamos a empezar por el tema internacional. Claro, principio de la autodeterminación. Sí. Es garantizar la autonomía de aquellos pueblos a los que no se le permite un desarrollo Mm. político, cultural o económico por un Estado soberano invasor. Sí, pero eso es lo de descolonización. ¿Correcto? Claro. Autodeterminación por descolonización. Correcto. Exacto. Entonces, Cataluña, obviamente, por los procesos O sea, constitucionales, por proceso de descolonización, no. no. no puede. Claramente no, porque Cataluña no es una colonia, no está invadida, sino que ha No sido está un ocupada procedimiento ni militarmente, ni por una potencia constitucional como para- extranjera, ni siquiera ha sido un procedimiento constitucional. Cataluña sea parte de la corona de Aragón, la corona de Aragón se fusionó con la corona de Castilla, Ujú. y bueno, por lo menos 300 y pico, 400 y pico de años de historia, Ujú. como, De hecho, la ONU tiene una lista co- de como territorios, nación. Ajá. territorios susceptibles de descolonización y Cataluña, naturalmente, no se encuentra Mm. dentro de esa lista. Es que no puedes comparar a Cataluña, por ejemplo, con las Islas Vírgenes de Estados tiene- Unidos, donde su gente no ha efectivamente, tenido no ni tiene voz esas ni playas. voto, ni con el Sáhara Occidental, por ejemplo, Correcto. No, ni y- con la Polinesia Francesa, que también está en esa lista. Ujú. Y es que ahí estás hablando de un derecho que precisamente es de los pueblos, ¿no? De los pueblos. Y hay partes de una noción en el derecho internacional bastante complicada a veces definir, que ¿Qué es cada un estado pueblo? que es un pueblo, tal cual. Ujú. Pero sí hay unos elementos básicos que determinan un pueblo, que es básicamente tener una población que tenga una unión cultural o tengan matices comunes, ¿no? Ujú. Luego tener o estar identificados bajo precisamente lo que es, o dentro, bueno, estar dentro de un territorio concreto. Esos son los tres básicos. Y, ya Y después luego vienen sí, por luego tienes todo lo de la añadiduras. organización política. Puede ser organización política, económica, idioma. Hay que tener Efectivamente. en cuenta que el idioma no es fundamental para Mm. considerar un pueblo como junto. Es uno de tantos otros valores que se Exacto. meten en la fórmula. Pero los para ver. básicos son exactamente eso: territorio, Hmm. cultura y otro que dijiste que no me acuerdo. La claro, población, la propia población. Es decir, Efectivamente. claro. A ver, tres ese es Marías. digamos como el Sí. 101, de donde Que se de parte. hecho, la propia ONU y en la propia, bueno, Mm. los tratados, etcétera, se dice que pueblo y Estado no son lo mismo, que hay pueblos que superan el Estado y hay pueblos que están más allá. Un ejemplo, los vascos, vascos españoles, vascos franceses. Correcto. Otro ejemplo, los guajiros entre Colombia y Venezuela. Ujú. Hay guajiros venezolanos, guajiros colombianos. ¿Ellos lo notan? No, La verdad es que no. pero estatutariamente existe. Ujú. Totalmente, totalmente. Exacto. Y bueno, los catalanes han intentado hacer lo propio diciendo que, bueno, que hay catalanes más allá de Cataluña y los países catalanes, etc. Ujú. Bueno, Por eso en base decía... Digamos que la vía siempre ha sido incorrecta, digamos, durante Sí. los últimos años. y que un reconocimiento también, que era lo que estábamos comentando, de otro estado no implica
más que ese Estado en ese momento está asumiendo o va a tratar como si fuera otro Estado a ese otro, pero no salpica a los demás Estados. Esto es muy importante porque ahora mismo el ejemplo que ponía, el Sahara Occidental, Trump justo antes de salir les dio el reconocimiento de Estados Unidos. Biden se lo acaba de quitar hace una semana. Quiero decir, esto de reconocer un pueblo como un Estado... El problema es que una vez lo reconoces no puedes desconocerlo. Efectivamente. Ya ahí en derecho internacional no. En derecho internacional, una vez tú reconoces un Estado, aunque rompa relaciones diplomáticas con él, no puedes desconocerlo. Ya estás como obligado a tratarlo. Es decir, de imagínate que a todo el mundo le da la chiripiorca y reconoce a Cataluña. Aunque a los 2 días no manden embajadas y rompan cualquier tipo de comunicación, ya internacionalmente está reconocido. Lo va a tratar como un Estado. Es que esa es la cuestión. Por eso, esto es un juego de derecho internacional que a veces cuando escucho los argumentos que maneja más de uno, da un poco de risa porque se desprenden precisamente de esa legalidad internacional que hay. Y ya luego entrando más en materia propia interna de España, ¿no? No, pero... Sí, claro, Juan. Espérate un segundo porque Toñín dio una definición de autodeterminación en base a descolonización, pero hay otra autodeterminación que habla las Naciones Unidas, que es la que se habla, pues, por ejemplo, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en la propia Carta, que se habla de la autodeterminación de las naciones. Empezamos hablando de que era el pueblo, que básicamente lo constituye una nación como tal, y dice que no hay una limitación a la libre determinación de los pueblos. Es decir, la libre determinación de los pueblos nace del desarrollo político, económico y cultural que el pueblo quiera darle a su país, a su nación. Que en este caso puede ser, pues, adherirse a un Estado, desligarse de un Estado, sin ningún tipo de limitación, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, tiene que hacerlo por los procesos, si se ha adherido a un Estado, por procesos, dice democráticos. Democráticos en España es acorde a la Constitución. Claro, aquí sí. Esa es la cuestión. Pero les pongo un ejemplo. Si el día de mañana Gibraltar se quiere unir a España, democráticamente podría hacerlo. Sí. Digamos que la independencia, o sea, esto altera la soberanía nacional, digamos que altera la unidad de la nación. Y no todos los países, por muy democráticos que sean, pueden realizar juicios de valor, en este caso reformas constitucionales, acerca de la unidad de la nación. No, y no solamente eso, no sabemos si Cataluña es una nación. No. Sí, bueno, perdona, la independencia de un territorio. Perdona, no la creación de una nación, sino la independencia de un territorio. Aquí hay un argumento desde el punto de vista jurídico bastante variado, ¿no? Que tienes precisamente la consideración de qué es, por un lado, si entra dentro de los supuestos internacionales y luego, a modo interno, tienes el límite constitucional. Yo lo que creo que, honestamente, mira, tenemos una constitución, menos mal que la tenemos de verdad y que está planteada como está planteada, porque si no, con el show político que creo que se vive de cualquier lado político hoy en día en España, sería un chiste lo que tendríamos de país. Ahora la política es un poquito un chiste. Es un poco chiste, es verdad, tal cual. De hecho, a veces ya yo no veo comedia. Ahora prendo el noticiero. Te pones el Congreso de los Diputados. Pues ríete, el otro día me descojoné viendo 4, weón. ¿4? Sí. Estaba viendo la cadena esta 4 y había una señora que se llama... que el apellido era tipo... Bergamo. ¿Vale? Bergamo. Sí. Y entonces la presentadora estaba, no, y ahorita vamos con esa reportera Bergano. Y yo, pero... ¿De qué te parió? Pero, tío, o sea... Pero no, y no es por lo que dijo, es que se descojonó. Y justo quitaron como la cámara. Es que qué putada, tío, ser periodista y aparte Bergano. Qué triste. Bueno, un saludito. Un saludito a la verga. Uno de los temas más interesantes, yo creo que del derecho es acerca de los límites materiales de la propia Constitución que te ampara. Los límites materiales en el sentido de hay algo que no puedes reformar, hay algo que puedes reformar, hasta qué punto puedes reformar tu Constitución, si existe en tu Constitución de forma expresa límites consagrados, ¿no? Eso es lo que pasa con España, que en este caso de forma expresa no. De forma expresa no tiene límites materiales. De hecho, ni la jurisprudencia ha sido capaz de pronunciarse acerca de del límite material, por ejemplo, de la unidad, porque no ha surgido la oportunidad. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional siempre ha dicho, no, estamos en uno de los países más democráticos porque la ciudadanía tiene la capacidad de reformar hasta la totalidad de su constitución. Sí. De ahí existen las democracias militantes, es decir, la tolerancia hacia opiniones que buscan incluso alterar o destruir, no destruir, sino cambiar por completo el panorama democrático de un Estado. Y escucha una cosa, que esto no se puede dejar de un lado. Escúchalo, Johnny. La democracia no solo está para darle la fuerza de decisión a las mayorías, también está para proteger a las minorías. Y precisamente partiendo de ese principio es que tenemos que tú no puedes ir por simplemente tener la mitad más uno, ir a cambiar todo lo que te da la gana. No,
Porque ahí esos otros 49, que son bastantes, que es un gentío y que también tienen otra visión, se van a ver afectados. Por eso es que tú tienes que tener un sistema de mayorías calificadas, que es el que tenemos en la Constitución española. Correcto. Y esas mayorías calificadas son las que te van a permitir hacer cambios estructurales a cuestiones como en lo que tiene que ver los artículos que habría que tocar de la Constitución para que Cataluña pudiera seguir Ojo, democráticamente ¿y de el qué forma procedimiento. puedes tocarlo? Porque al fin y al cabo supone cambiar una constitución que dice indisoluble unidad de la nación española, que muchos juristas Efectivamente. reconocen a ese precepto como límite material. El núcleo duro el hecho de que sea se llama de la indisoluble, Constitución. el hecho de que sea indisoluble Claro, implica que pero- el territorio no se puede alterar. Claro, pero si se altera la Constitución, Claro, es que Claro. es eso. o sea, Si al final la voluntad, mira, doctrinalmente Sí. hay un núcleo duro. Sí. El núcleo duro de la Constitución española son esto. El primer libro, si no estoy mal, que es acerca de la nación española, después los derechos fundamentales y efectivamente. después las partes de las reformas. Ujú. Que ahí hay incluso trampa, que por un artículo un poco más leve Si reformas se ese artículo, ¿qué pasa? discute- es que se discute si por ese artículo que no implica tantas mayorías, que no me acuerdo ahorita si es el 167 o el 168, 67. que no implica tantas mayorías, como no pone límite a qué se puede reformar con él, y el 168, que es el de la reformadura, no entra Claro. dentro de Reforma, protegido, Claro. en principio podría reformarse el de la Eso reforma Sería un abuso fuerte. constitucional que flipas. Pero Claro, yo no, no a ver, creo que sea doctrinalmente Mira. se ha solucionado en que eso no se podría hacer, pero el juego está y la posibilidad está y existe. La reflexión que yo quiero hacer es, al fin y al cabo, un nacionalismo busca la independencia de un territorio dentro de un Estado. Esa independencia se puede conseguir con una reforma constitucional, que en este caso va a ser precisa la participación de toda la ciudadanía de un territorio en concreto, es Con decir, la referéndum española. también. Tal cual. Con referéndum, Tal cual, correcto. tal cual. Entonces, mi reflexión es, no es para nada la forma adecuada de hacer política para conseguir la independencia, porque la imagen que estás dando tú del nacionalismo de un territorio al resto de territorio que también va a tener que decidir sobre esta cuestión es una imagen de odio, desprecio al territorio del que estás dependiendo Penoso. tarde o temprano. Mira, Y Toñín parte de algo importante y es que, por ejemplo, él interpreta de que la nación catalana no existe y que Ujú. estaríamos hablando de nación española y de pueblo español y es el que tiene que decidir sobre sus fronteras. sí, yo lo que Esa creo en parte esto, y hablando muy claramente, es que, mira, al final los pueblos deciden por medio de las votaciones y de la democracia, eligen sus normas. ¿Qué pasa? A veces las normas, y bueno, esto lo sabemos todos. Pongo un ejemplo en WhatsApp. Tú hoy en día mandas un mensaje y se puede interpretar de 1001 maneras. Lo mismo pasa con lo que escribieron los legisladores cuando hicieron la Constitución, el legislador constitucional. ¿Qué ocurre? Ahí es donde viene el juego, precisamente, de que tiene que haber un intérprete de las normas. ¿Y Ajá. quiénes son esos intérpretes? Bueno, el Tribunal Constitucional. Y en un país democrático, además uno de los más democráticos del mundo, donde hay una clara separación de poderes, Sí. tenemos que respetar De hecho, y entender. en la lista de democracias Sí. plenas es el 22 de 23. O sea, increíble. Sí. Tenemos que entender que esas son las normas de juego. Y en el momento en el que yo pretendo pasarle por arriba las normas del juego, pues puedo tener razón, puedo de verdad, mira, tener todos los argumentos que respalden mi pretensión, pero lo cierto es que estoy actuando inconstitucionalmente. Ujú. Y eso no es la forma de precisamente de hacer las cosas. Y bueno, y al final sí, la misma gente considera que hay que cambiar la Constitución porque consideran que con eso se tiene que hacer una reforma precisamente del Estado y de más adelante. Y aún así no bastaría. Ya, Hay también que es verdad. volver a Naciones Unidas. Y Naciones También es Unidas verdad. dice que el pueblo democráticamente deberá decidir. También es verdad. Y hay que hacer Por un una referéndum. Tal cual, tal cual. No, Y tendría que haber un consenso, yo creo Mm. que alto. Yo creo que no Se bastaría tendría que con una reformar la mayoría Constitución. simple. Debería haber un procedimiento para la independencia de los territorios. Se debería que cumplir todo eso. Eso implica una concienciación social terriblemente que no la amplia. mira, no estamos Entonces es muy preparados difícil. ahora. Hay muchas Ahora otras mismo cosas ni que hay coño. que tocar de la Constitución Sí, sí. antes, de verdad, Sí, lo sí. tengo que decir antes que Otro de los problemas Aparte, sin principales. necesidad, Muchísimos más. Si lo primero que se dice de la autodeterminación de los pueblos es que puedan tener libre elección política. Cataluña la tiene. Hmm. Que puedan tener una libre determinación económica. Cataluña la tiene, dentro de unos márgenes constitucionales democráticos. Pero fiscalmente, por pero la ejemplo, tiene. tienen una libertad para jugar con ellos. Claro, que tengan un libre desarrollo cultural. Lo Es verdad tienen. que las bases, a ver, las Más o bases... menos. Cataluña tiene un libre desarrollo pero- cultural hasta el punto que se ha tenido que intervenir a veces las cosas que enseñan por quizás no estar muy adecuadas a la realidad. Claro, es que a mí... No sé tampoco demasiado del tema, pero
Ya. pero etcétera. Y, bueno, tienen su propia policía, tienen su propio código civil, o sea, tienen un nivel de autonomía bastante alto. Yo también creo que tiene más O sea, autonomía que el de- muchos el estados claro, del el mundo. desarrollo de la autonomía dentro de los parámetros de Naciones Unidas lo están cumpliendo. Ahora, Y yo no veo ningún punto de déficit. otra cosa bien distinta es dar la opción a los catalanes y catalanas de decidir. Es decir, que se les escuche de forma consultiva, no vinculante. Claro, el problema y el miedo que yo veo que puede haber con eso es que se peguen de eso. La consulta ha dado Claro. 1% más de Vincula, tal. Claro. Es que, Sí, mira, pero vinculante, digamos no sé que, qué, vamos a ver, partimos el de la juego base político. de que llevan 10 años y esto es un reto a partir de estas elecciones, es totalmente relevante. Y vamos a traer a colación la democracia directa, la democracia representativa, que hablamos en nuestro capítulo número, no se sabe, pero hay un capítulo que hablamos de las democracias directas y Yeah. representativas y ya. ¿fue el 11 o el 12? Creo Se que es el los dejo 11. allí. Confíen en que El es de el elecciones 11. de Estados Unidos. Que es no. Como sea, ponemos el el link. anterior. Bueno, hablábamos y hacemos referencia al referéndum. O sea, Oye, ya un momento. Es importante y es un momento de recordar algo. referéndum. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Muy En importante todo también. caso, podcast. Tal cual, en todo caso, En podcast. Instagram también, en Facebook nos llamamos igual, menos en Twitter, Los porque, cabrones son porque unos- Twitter don't wanna let us call us. No entendí, Juan, tradúcelo. We want us. ¿Ah? No entendí, Juan. Nada, traduce. que no nos dejan que nos llamemos como nos da la gana y ahí nos llamamos todo caso podcast. Oye, Y deberíamos en irnos de Twitter a una que se llama Parler. Creo que es así. o- Parler. Parler. Creo que se llama así, ahora lo confirmo. Que es una que está. Bueno, saben que a Trump lo Muy vetaron. pronto lo en vetaron. OnlyFans. Ujú. Podríamos Podríamos pasar hacer a directos de Telegram. Twitch. Eh, Sí, Lo es una reflexiono, buena idea. ¿eh? sí. Podríamos Yo hacer un no directo de conozco las la elecciones plataforma, Bueno, catalanas. esa discusión para el postgrabación. Podemos verdad. hacer directos de Twitch jugando Among Us, por ejemplo. Ujú. O Minecraft. Bueno, lo que les decía, Parler es básicamente cuando Trump lo vetaron de Twitter, Ah, sí, se que fue lo a vaya. Parler. Parler Vale, es coño. básicamente ¿Y lo quién mismo. hay ahí? ¿Cómo? ¿Quién hay ahí? Parler, Trump y sus seguidores. el mayor y- beneficiado de la censura de Twitter. Literalmente, tal cual, tal Mm. cual. Pero bueno, capaz ahí podemos ir agarrándonos el nombre de, en todo caso, podcast. Puede Sí. ser. Sí, Antes de normal. que- Ahora vemos muchachos. el número de caracteres para el nombre. Y agarramos otros famosos y los vendemos después. También. Eso es competencia leal, pero vale. Sí, sí. A mí me Bueno, cuadra. retomando acerca del capítulo de la democracia y sus diferentes formas de participación, es el referéndum. La política, digamos, directa, la democracia directa en España está oxidada, está muy en desuso. De hecho, el referéndum y la participación, la iniciativa legislativa se usa relativamente poco. Y esto puede ser una oportunidad bastante idónea para poder articular una forma de participación de referéndum a nivel autonómico, no solo a nivel nacional, sino a nivel autonómico. Sí. Los referéndums, o sea, los estatutos de autonomía no tienen las competencias suficientes como para poder, primero, regular y segundo, celebrar. Entonces, digamos, entendemos que el referéndum es competencia exclusiva del Estado, trayendo a colación las competencias exclusivas y compartidas del inicio del programa. Correcto. Sin embargo, puede ser una forma idónea para articular de forma segura una forma de participación De directa hecho, de los España estatutos. tiene la obligación de garantizar que se permitan consultivamente temas como la autodeterminación. ¿Hasta qué punto, hasta qué nivel, hasta qué obligación, hasta qué presión? No lo sabemos. Pero en principio sí debería tener la obligación de que si hay un clamor popular por este tipo de consultas, cumplirlo. Sí, Al sí. menos a la vista de la legislación internacional. Sí, yo por eso creo que, o sea, hemos hablado mucho de todo el tema de cómo debería ser precisamente legalmente o cómo, Sí. qué procedimiento legal habría que seguirse para que esto Sí. fuera correcto o fuera constitucional, Sí. porque esa es la cuestión. Claro, porque si fuera absolutamente libre, imagínate tú, ¿qué impide que después de la propia Cataluña no se independice un pueblo? No, tú y O se nosotros independice- tres, en todo caso, nueva nación. Independiente. Sí, no, o, es- o- o sea, o una podemos aldea, caer, una claro. comarca que tiene cierta autonomía política. Claro, claro. Sí, bueno, si, La gente va a si pensar- cierta tiene un territorio demarcado, Mm. una población, Mm. puede tener un alcalde que ya sería una representación política y cultural, bueno, etcétera. ¿Qué impide que una comarca o un municipio después se independice de algo más? Totalmente. Claro, porque es que si lo dejamos hacia lo libre, por eso aquí reiteramos de que tiene que ceñirse a la Constitución. No. Siempre dentro de Dejo lo aquí que un debe haber- detalle. ¿Qué impide que dentro de la propia Cataluña, Claro. una vez que Cataluña, imagínate, Claro, eso es lo se le que te acabo de decir. independicen Eso los será propios problema para la territorios? futura Claro. constitución catalana. Que, No, pero está- que se ¿Tú independice te imaginas? Badalona, Ok, por ejemplo. de y aquí a Se quedarían con cara de- nosotros. Sí, sí. de aquí a 20 años nos independizamos y ellos mismos van a Sí, tener que aplicar. Tan confusos que se dieron a sí mismos.
Bueno, pero aquí Por estamos eso hablando digo. de la forma de participación ciudadana para decir, oye, me quiero independizar, oye, no me quiero independizar. El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el CEPC, a inicios de febrero realizaron una especie de charla acerca de la democracia directa en términos de referéndum. Participaron muchos autores como Laura Babonde, Josu de Miguel Bárcena, Daniel López Rubio, Joan Rigau. Digamos que son autores que tratan mucho este tema de referéndum autonómico, de referéndum a nivel nacional, la comparación y la perspectiva internacional acerca Estudiosos de... del Constitucional, ¿no? Sí, estudiosos del Constitucional, muy estudiosos. Entonces, os recomiendo, de hecho, hay numerosos textos de ellos en Dialnet y en bueno, publicidad, y en diversas páginas de artículos que desarrollan mucho este tema, con lo que es altamente recomendable conocer los derechos que tenemos los ciudadanos y que podemos explotar. O sea, España es... Explotar los derechos. Explotar los derechos, digamos. Utilizar la democracia directa para conocer de forma más directa la opinión de los ciudadanos. No, es importante. Y, o sea, también es verdad que hay que escuchar también a la gente, porque... Escuchar a los expertos. Sí. Escuchar a los expertos es más importante. O sea, y la verdad es que sí, porque ¿qué pasa? En el derecho nos los encontramos Estoy viendo todo el que tiempo. los youtubers están ahora en los platos de televisión opinando sobre política fiscal y participación y financiación de los partidos políticos. No tienen ni idea. No tiene nada. Pon ahí a un doctor, colega. No pongas ahí a cualquier... Estoy de acuerdo. Que Te respeto. de hecho eso sería bueno para otro capítulo. Lo anotamos. Pero a mí lo que pasa es que cuando no escuchas a los que saben, preocúpate. ¿Y qué es el problema? Que pareciera que solo escuchamos a los que saben cuando dicen lo que queremos oír. Correcto. Pero no cuando nos dicen lo que no queremos oír. Exacto. Y ahí está el problema. Claro, Ese es el problema que también hay que mejor, entender para y reafirmar una resolver. idea, es más productivo buscar los argumentos contrarios para saber si se tiene la razón o no. Totalmente. Yo, para ir cerrando, quiero bueno, ¿cómo ven eso de que el ministro de Sanidad se haya metido ahí a las elecciones? Bueno, a mí... Lo veo ridículo. Sí, a mí me parece... Pero tal cual. O sea, no me parece no ni vieron siquiera que una buena estrategia, pero... A mí me parece muy buena estrategia. O sea, Dicen que puede electoralmente ganar, pero... hablando me parece una maravilla, porque no deja de ser la figura de España No, pero ¿qué durante el figura? último año. Sí, claro, depende de qué figura. Unos Sí. dicen, oye, si se va es porque no es tan bueno o no puede ser mejor en su posición. Ahí la Mira, recuperación... Sobre hay todo tanta falta de gente- responsabilidad. Estamos en mitad de una pandemia. Totalmente Ya, de acuerdo. pero yo me voy a agarrar de algo. En la política Mm. no solo hay... Coño, bueno. En la política no solo hay un... O sea, que esto es un problema. ¿Sabes toda la gente capacitada que tienen los partidos políticos? Sí. ¿Sabes toda la gente? No, realmente últimamente no. No. Yo no he visto ninguno. Es que ahí vamos a la crítica que voy a hacer justamente. Sí. Pero al final siempre son los mismos tres huevones. O sea, es que es verdad. Y es el tema de seguir y seguir y seguir Sí. y seguir. Y esto es una crítica, ya te digo, no solo para uno, sino para todos. Oye, Yo comparto... me parece incorrecto desde ese punto de vista, ¿verdad? Lo Sí, tengo sí, que está decir. Y totalmente. además que creo que una persona que no ha demostrado, no, y no lo porque lo diga yo, los números hablan por ello, y en fin, no ha demostrado precisamente ese liderazgo que yo creo que hacía falta en una crisis como la que hemos vivido. Sí. Ahora la vas a mandar a España liderar son qué. jugadas extrañas. Yo me alarmé, por ejemplo, ahora último, el CSIC hizo una encuesta para saber quién ganaría las elecciones catalanas. Dieron por ganadora Salvadorilla. Después, agencias de encuestas privadas dijeron que no, como que iba a ganar otro y tal, y el CSIC tiró otra segunda ronda de encuestas, y eso fue preocupante porque no es lo normal. Parece como una reafirmación desde el gobierno de España de inmiscuirse en la política autonómica. Yo, Y o sea, eso yo no lo había visto. yo hasta sinceramente ahora. yo creía que al final no iba a ser elegido candidato a presidente de la sí, Generalitat, sí. pero por el hecho de que es un canteo. O sea, el plan electoral, o sea, yo no digo que me parezca bien o que de hecho no me parece bien, sin embargo, el plan, en términos electorales es una maravilla. Es colocar a una persona que inicialmente iba a tratarse, iba a dedicarse al tema de Cataluña, porque es un ministro, en un ministerio donde la gran cantidad de competencia... Sí, tío. No es lo más mames, fuerte de todo. güey, Yo qué flipando. loco. Digamos que la sanidad Sí. se encuentra tan descentralizada, lo que hablamos otra vez, todos son competencias de 148 y 149, pero está tan descentralizada que la labor de un ministro como es el de sanidad iba a ser menor que la labor de una ministra de economía, que se iba a dedicar a eso desde un principio. Entonces, yo pensaba que no iba a acabar cogiendo ese puesto por el hecho de
de lo poco lógico de la situación. Pues eso, el canteo sigue y sigue. Yo No, lo este que, sigue con lo que te ello. puedo decir es que, como muchas cosas con las que no estoy de acuerdo hoy en día, esa es una más. Pero bueno, o sea, al final... Jesús, inconformista. Sí, por excelencia. De hecho, sí. Pero nada, vamos a ver qué pasa, que sea lo mejor para la gente. A lo mejor es la solución del nacionalismo catalán. Puede ser que sea necesario, eso Aunque también es te un digo. papelón si gana las elecciones. No, y te iba a decir que puede ser necesario una figura un poco más media. Y eso quizás bajo ese baremo, verdad. puede que sí lo tenga, ya que el gobierno, bueno, ha estado muy en negociaciones desde que hizo gobierno muy cercanas con precisamente independentistas. Otra cosa Quiero no, decir- pero mediación este hombre puede ejercer. Quiero decir, sí, no, a él como persona no le tengo mucho la confianza, tampoco es que lo conozco personalmente, pero digo por la gestión que yo he visto que ha hecho, ¿no? Lo estoy evaluando desde un punto de vista de gestión. De hecho, error de término mío. Pero bueno, ya ahí es lo que digo. También entre las cosas buenas, porque también creo que hay que rescatar siempre algo bueno y malo de toda circunstancia o situación. Eso también sería. Pero bueno, muchachos, buen capítulo el de hoy. Buen capítulo el de hoy. Vamos a ver qué pasa. Nos daremos cuenta después de la emisión de En todo este caso, capítulo. síganos Sí, sí. siempre. No descartemos un directo después. Yo lo dejo por ahí. Puede ser, puede ser. Total, Bueno, las elecciones. encantados de que hayan compartido con nosotros. Esperemos que les haya gustado este capítulo y nos veremos pronto. Recordamos nuestras redes sociales. De nuevo en Instagram y en Facebook estamos como En Todo Caso Podcast. Al Efectivamente. igual que en la red social favorita de nuestro amigo Jesús. Sí, me encanta YouTube. Pero, bueno, en fin, y en Twitter estamos como Todo Caso Podcast sin el en, porque es que no nos dejan poner un nombre tan largo. Totalmente. Esta gentuza de mierda. Totalmente. Y bueno, vamos a ir probando esto. Si alguien tiene una opinión distinta, nos encanta escucharlo, Sí, sí. porque así aprendemos Dejen también. sus comentarios, donde sea, donde quieran. Tal cual. Los Y leeremos. díganos por quién votan. No, mentira. Eso no es ¿Nos privado. escucharán catalanes? Eso espero. ¿Se saben algo Claro en que catalán? sí, chiquet. Claro que sí. Excelente, excelente. Autofarra, en España os roban. Pero bueno, nada, un placer. Y en todo caso, síganos siempre. Chao. Chao. Un abrazo.